El escudo nacional de México es uno de los 3 símbolos patrios, junto con la bandera y el himno nacional, establecidos por la ley en México. Su diseño actual se adoptó en septiembre de 1968. Se inspira en la leyenda de la fundación de México Tenochtitlan, según la cual Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran a un águila posada sobre un nopal. La ciudad se encontraba en el Valle de México, donde hoy está ubicada la Ciudad de México. Desde febrero de 1984 su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación, con base en el segundo capítulo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, con el título, de las características de los símbolos patrios, se describe en forma general. Reglamentación. Características. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales define las características y uso del escudo. En cuanto a su forma o características indica en forma general que el escudo. Uso. Reproducciones. Impresiones en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares. La ley indica que. Uso en banderas. La ley estipula claramente 3 tipos de banderas que se diferencian por el escudo. Escudo en bandera oficial. Escudo en bandera civil. Escudo en banderas para comerciar. Vigilancia. Elementos del escudo. El emblema nacional contiene 10 elementos: nopal, águila, serpiente, agua, caracoles, chalchihuites, piedra, rama de laurel, rama de encino y listón tricolor. Es el emblema nacional con mayor número de elementos biológicos. Fauna. En el escudo se destacan el águila y la serpiente, aunque también se incluyen 3 pequeños caracoles en el agua. Águila. Serpiente. Flora. Nopal. Encina y laurel. Historia. Huitzilopochtli había ordenado a los mexicas establecer su territorio y pueblo en un lugar donde vieran a un águila parada en un nopal devorando una serpiente. La historia del águila y la serpiente se puede remontar a la fundación de México Tenochtitlan hacia 1325, aunque muchos investigadores la creen un mito fundador que se creó durante el gobierno de Itzcoatl para afirmar una especie de apoyo divino a su supremacía sobre los demás habitantes del Valle de México. Eso fue luego de que lograran imponerse a los tepanecas del Altepetl de Azcapotzalco. Luego de eso, Itzcoatl mandó hacer una quema general de libros para poder reescribir la historia al gusto de los mexicas sin que hubiera fuentes anteriores y contrarias. Como fuera entonces, en la actualidad es el símbolo nacional mexicano. El águila sobre el nopal y con la serpiente en el pico es conocido por todos los mexicanos como el escudo de su país y la relacionan con la época prehispánica. Época prehispánica. Contrario a lo anterior, se ha argumentado que la escultura de un águila devorando un corazón, presente en el templo de Tlahuizcalpantecutli en Tula, Hidalgo, y que el monolito denominado Piedra del Escudo Nacional, escultura que representa un Tiacali o templo de la guerra sagrada, que está tallado con gran cuidado y maestría y se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, son sus más antiguas representaciones. Pero, como se dijo antes, en la primera escultura devora o sostiene en el pico un corazón y no una serpiente, mientras que en la otra solo está cerca del pico el glifo de la guerra Atltlachinoyi o agua que arde, que para algunos parece una serpiente aunque no lo es. Además, la piedra del escudo nacional se fecha entre 1507 y 1508, muy posterior a la fundación de México Tenochtitlan, y por eso ninguna de las dos sería una representación del águila devorando una serpiente. Una situación similar se da con el Códice Mendoza, donde se representa el águila parada sobre un nopal, un símbolo de tierra y un escudo, pero en este caso no sostiene ningún tipo de objeto. Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, Juan de Torquemada, Cristóbal del Castillo, Hernando de Alvarado Tezozomoc, Diego Durán y de otros no hacen mucho por afirmar que el mito fundador sea anterior a Itzcoatl, ya que todas ellas son posteriores a 1519, como ocurre con la crónica mexicana de Hernando de Alvarado Tezozomoc que dice. Por otro lado está Fray Diego Durán quien hace referencia a 2 versiones del mito,
uno donde presenta al águila devorando una serpiente y en otra la menciona devorando pájaros de plumas preciosas. Otros cronistas incluso solo mencionan al águila parada sobre el nopal sin mencionar que sostuviera o devorara algo, como ocurre con Cristóbal del Castillo, quien dice que. Por otro lado, existe una controversia sobre qué especie de ave es la representada en los grabados y dibujos prehispánicos, ya que el ornitólogo mexicano Rafael Martín Ocampo, al relacionar el plumaje, la zona de habitación de las especies de aves en el continente americano y la dieta descrita en los trabajos prehispánicos, ha propuesto que se trata en realidad del caracara o quebrantahuesos y no del águila real. En fin, que la representación como hoy la conocemos no es anterior al inicio del virreinato de la Nueva España en 1521. Época virreinal. Después de la conquista y ya con un gobierno español firmemente asentado en lo que ya llamaban Ciudad de México, se empezaron a usar varias interpretaciones de lo que luego fuera el escudo nacional como una especie de sello para distinguirse del resto de las posesiones de la corona, la llamada águila mexicana, formada al menos por un águila y una serpiente normalmente sostenida por el águila con su pico al menos. El uso de esas interpretaciones, por ejemplo, se usaron por el Ayuntamiento de México un escudo similar al otorgado a la Ciudad de México el 4 de julio de 1523, pero donde el águila mexicana sobre la torre central lo diferenciaba. De igual forma, el gobierno virreinal ponía una representación similar del águila y la serpiente en documentos oficiales, como el caso de la Gaceta de México entre 1722 y 1821, de igual forma era usada en obras privadas como el Ex Libris del Convento Grande de San Francisco, la carátula de una de las primeras ediciones de la compendiosa Narración de México del autor Juan de Viera, así como en numerosos grabados de José de Nava, Emmanuel Villavicencio, José María Montes de Oca, todos ellos grabadores de los siglos XVII y XVIII. En cuanto a la arquitectura, se usaba también como distinción, por ejemplo en el medallón del frente de la Academia de San Carlos, y que data de 1784, una forma más simple se puede ver en las águilas de la fachada del antiguo edificio de la aduana, y en los remates de las dos portadas del Templo de Jesús María, estos últimos del siglo XVIII. En fin, que se volvió un símbolo de los habitantes de la Nueva España. Guerra de Independencia. Entre 1810 y 1821 el uso del águila mexicana era del todo aceptada. Para iniciar, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama no solo usaron la figura de Nuestra Señora de Guadalupe para abanderar a las huestes insurgentes, también Ignacio Allende, y no sería extraño que Juan Aldama mandó preparar un par de banderas que hoy conocemos como banderas gemelas de Allende, que tenían dos frentes, el principal con la imagen coronada de Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo de la Nueva España, y por el lado contrario un muy distinguible escudo cuyo centro tiene un águila mexicana. Estas banderas gemelas fueron olvidadas durante 200 años, ya que fueron capturadas por los realistas en 1811 y enviadas a España en 1814, donde estuvieron hasta el año de 2010 como trofeo de guerra. Luego de eso, la idea de un escudo nacional fue una de las bases para dar a entender la soberanía del pueblo americano en contra del gobierno de los españoles. De ese primer escudo o gran sello nacional no se conoce ningún documento que lo oficializara, pero fue ampliamente usado por los insurgentes, en la bandera de José María Morelos y en los sellos propios de Ignacio López Rayón y José Sisto Verduzco en lo que fuera la llamada Suprema Junta Nacional Americana o Suprema Junta Gubernativa de América. Ese primer escudo se distingue por ser muy parecido al que se usaba popularmente en la Ciudad de México, formado por un puente de arcos romanos, normalmente 3, sobre el cual se alza un nopal con frutos, en el cual se posa un águila con las alas extendidas y la cual está coronada. A su alrededor se encuentran diferentes armas y banderas que se suponen son trofeos de guerra. En esa primera representación nunca sostiene el águila en el pico una serpiente, y es muy común encontrarlo asociado al nombre de Fernando VII. Este primer gobierno solo controló algunas zonas del país entre 1811 y 1813, y terminó por deshacerse sin hacer lograr un verdadero gobierno. Luego, entre 1813 y 1815 se organizó el Congreso de Anáhuac, quien sí tenía la forma de un gobierno propio, y quien dio el paso para la creación formal de los primeros símbolos patrios, con 3 diferentes banderas y un gran sello y escudo de la nación,
este último promulgado por el general José María Morelos en un decreto del 3 de julio de 1815, donde además ya se nombra a la nación como México sin agregarle los otros nombres con que hasta entonces se le nombraba, América Septentrional, América Mexicana o América. Ese primer decreto decía: este sello tuvo solo una vida limitada a la del Congreso de Anáhuac, tras lo cual dejó de usarse, aunque al parecer nunca se olvidó. Por ejemplo, el general Vicente Guerrero usó un resello para las monedas que claramente recuerda un escudo nacional, incluso con la corona de encina y laurel. Otros insurgentes usaron resellos similares. Primer Imperio. Luego de la independencia y aún bajo el gobierno de la primera regencia se expide una orden para aclarar la forma y uso de los colores de la bandera nacional, dice. Lo cual se aclaró y formalizó por el decreto del 7 de enero de 1822 que se emitió con los modelos dichos y cuyos originales se perdieron, aunque perduran muchos ejemplos en monedas de la época. Ese primer diseño del escudo se distingue sobre todo por ser un águila muy delgada, con alas situadas hacia atrás del cuerpo como si acabara de posarse y que jamás sostiene una serpiente, ni está coronada por ramas de laurel u olivo. Primeras repúblicas. Tras la caída del primer imperio mexicano, el primer Congreso Constituyente decretó un nuevo escudo el 14 de abril de 1823, el cual decía: como puede leerse, las diferencias entre ambos escudos son simples. Al segundo le faltara la corona y se le agregara la corona de olivo y laurel, mismo que se relacionaban con el régimen político de la República. Este escudo nunca fue suprimido o cambiado en forma oficial por los gobiernos republicanos de México, tanto federalistas como centralistas entre 1823 y 1879, aunque en la práctica existieron multitud de diseños, entre los cuales el más popular era solo formado por el águila y la serpiente sin nopales o corona de laurel y olivo. Ejemplo de eso se puede ver en el escudo de la bandera del batallón de San Blas. Por otro lado, durante la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma, los grupos liberales mostraban al águila mirando hacia el color verde, a la izquierda del observador, para diferenciarse de los grupos conservadores, en cuyos escudos las águilas miraban al rojo o a la derecha. Segundo Imperio Mexicano. Durante el periodo que abarca el llamado Segundo Imperio Mexicano, entre 1863 y 1867 ocurrió para el gobierno monárquico 3 cambios en el diseño del escudo nacional. El primero de ellos se dio bajo el gobierno de la regencia del imperio, quien ofrecía al archiduque Maximiliano la corona de México. En este primer decreto del 20 de septiembre de 1863 se describe como: un modelo de este escudo se encuentra en el Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey. Por alguna razón este escudo se ha vinculado al primer imperio mexicano, el cual no lo usó, a diferencia de la Casa Imperial de Agustín de Iturbide, quien lo adoptó como propio y hasta hoy lo siguen usando. Tras ese decreto se dio la aceptación y llegada a México de Maximiliano y su esposa Carlota, quienes al parecer no les gustó el diseño anterior o simplemente usaron uno más propio a su costumbre. Por eso el 18 de junio de 1864, el ya llamado Maximiliano I de México promulgó un decreto por el cual daba un nuevo escudo a la nación monárquica, pero este decreto se basaba en modelos que al parecer nunca se crearon y en buena medida quedó en el olvido. Este decreto decía: este decreto, como se dijo antes, no debió tener mucha difusión, por eso el 1 de noviembre de 1865 se promulgó un nuevo decreto donde describía el escudo oficial. Este decía: obviamente este decreto no duró más que el imperio y solo se aplicó donde su poder llegó. En este mismo contexto se tiene un modelo de escudo en el Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey, que incluye un manto imperial sobre el escudo de armas del imperio. Se cree que esta versión fue un diseño para uso exclusivo del emperador o su familia. Repúblicas federales. Como se dijo antes, el escudo fue muy variado, respetándose muy poco el diseño original. Entre 1846 y 1879 los gobiernos federalistas y grupos liberales tendieron a usar diseños inspirados en águilas imperiales francesas, las cuales fluctuaron entre posturas laterales y frontales del águila, siendo la última la más usual. En esa misma época fue común que le pusieran las inscripciones República Mexicana y en menor grado Estados Unidos Mexicanos,
además de eso se le agregaban banderas, armas, gorro frigio, soles, rayos solares y muchas otras cosas. Por lo anterior, luego de llegar al gobierno por el plan de Tustepec, el entonces presidente Porfirio Díaz se dio a la tarea de normalizar el caótico uso del escudo, emitiendo un decreto que en buena medida reguló el uso y el modelo del escudo. Aunque este solo fue una circular donde el entonces secretario de Instrucción Pública Díez Gutiérrez hizo saber que estaba en vigor el decreto del 14 de abril de 1823, y que debía usarse ese escudo como el oficial, esta circular del 30 de diciembre de 1880, fue un poco ambigua ya que no existía un modelo conocido del original, por lo cual se dio la encomienda al artista Tomás de la Peña el diseño de un modelo. Su diseño no se apartó mucho del modelo general afrancesando que se venía usando desde 1846, ese diseño se usó con algunas variaciones hasta 1916, aunque en 1898 se dio a conocer otro diseño que no se apartaba mucho del anterior. Se dice que incluso era un poco más germánico que afrancesado. El diseño fue obra de Juan de Dios Fernández y al usarse cerca de las festividades del centenario de la independencia mexicana se le conoció popularmente como el águila del centenario, y no solo por la fiesta ya que fue el águila que se acuñó en el frente de las monedas llamadas centenario. Esta versión del escudo, a pesar de ya no ser la oficial, se usó hasta los años 40 en monedas de curso legal. Escudo carrancista. Durante la primera etapa de la Revolución Mexicana ambos bandos usaron los modelos de escudo del Porfiriato, pero al ser muy heterogéneos los grupos revolucionarios no fue inusual que cada uno hiciera su propio escudo como había sido antaño. De esta forma, durante la segunda etapa de la Revolución, cuando Victoriano Huerta ya había tomado el poder presidencial y el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, se rebela contra su gobierno, el uso de un mismo diseño causa algunos conflictos, por lo que el llamado primer jefe del ejército constitucionalista en 1914, poco después de iniciada la guerra, manda hacer un diseño que identifique claramente a las tropas del ejército constitucionalista de las tropas del ejército federal. Ese diseño fue obra del artista Antonio Gómez R. y estuvo sin oficializar hasta 1916, cuando el grupo carrancista se había impuesto al grupo revolucionario que apoyaba al gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes. De esta manera, y próximo a realizar el Congreso Constituyente de 1917, Venustiano Carranza promulga un decreto el 21 de septiembre de 1916 que lo hace oficial y el cual dice: el modelo de este escudo parece que nunca se depositó en el Dirección General de Bellas Artes y que el modelo que sobrevivió a la Revolución era en blanco y negro, por lo que no hubo mucha coherencia en su coloración por parte de las muchas instituciones públicas y privadas que lo copiaron. Incluso luego de 1918 apareció un modelo obra de Manuel Carrera Estampa, el cual nunca fue oficial pero se usó como tal. Escudo institucionalista. Luego, durante la cuarta y quinta etapa de la Revolución Mexicana, los grupos políticos que operaron durante el llamado Maximato quisieron separarse de su pasado carrancista, llevándose a cabo una especie de concurso para seleccionar un nuevo diseño del escudo. De este concurso, limitado a ciertas personas, fue ganador el artista Jorge Encino, quien propuso dos diseños, uno con una corona de laurel y encina completa que serviría para poner en las banderas, y otro diseño con una corona corta de laurel y encina que se completa con el nombre completo del país Estados Unidos mexicanos, que se usaría para documentos, monedas, medallas y sellos. Este diseño se caracteriza por cambiar el tradicional peñón del que nace el nopal por un símbolo de tierra del idioma pictográfico náhuatl, además de estar inscrito en un círculo de grecas en forma de picos y tener la frase escrita con letras de tipo Art Nouveau. Este diseño se formalizó por medio de un decreto del 5 de febrero de 1934, el decreto decía entonces: por este nuevo diseño también se formalizó el llamado Día de la Bandera y Escudo Nacional, que se celebra desde entonces cada 24 de febrero. Este escudo de 1934 siguió en uso hasta 1968, aunque para 1966 ya era notable su poco uso. Tal y como se mostraba en el modelo, para principio de cuentas se le había suprimido el círculo exterior, luego de eso se había eliminado el nombre oficial del país, o cambiado el tipo de letra al nombre completo del país, se usaba indistintamente el modelo para bandera y el usado para papales,
sellos, monedas, etc. Adicionalmente a eso se usaron 2 diseños con solo líneas negras que servirían para las impresiones a una tinta en documentos oficiales, sellos, monedas, bajorrelieves y otros usos similares. Estos diseños nunca se oficializaron aunque sí se usaron. Escudo actual. Por toda la serie de problemas dichos con su uso del escudo y también con la bandera, es que el 30 de septiembre de 1966 el Congreso de la Unión con base al art. 73, sección 6b de la Constitución de 1917 abre un concurso para seleccionar un nuevo diseño del escudo y la bandera, a la vez que da entrada a una iniciativa para crear una ley que formalice y aclare su uso. Esa primera ley recibió el nombre de Ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales. Fue aprobada por el Congreso el 23 de diciembre de 1967 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1968. El nuevo modelo que fue presentado el 16 de septiembre de 1968 fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz Infante y Francisco Eppens Helguera. Su diseño se diferenciaba sobre todo del modelo de 1934 en que usa un glifo náhuatl para representar el lago, el cual es adornado con glifos de caracoles y joyas. Pero como el caso anterior su representación tuvo problemas, de principio, no se previó un modelo para impresiones a una tinta, por eso en 1984 se creó una nueva ley, que con cambios y adiciones posteriores es la vigente ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Ejemplos de escudos. Presencia en otros escudos nacionales. Extranjeros. Variantes del escudo nacional de México se usan en forma oficial fuera de México. Interpretaciones. El escudo nacional tiene antecedentes muy remotos y varios de los elementos de que consta han cambiado de significado al paso del tiempo. Para los antiguos mexicas el águila significaba la más majestuosa de las aves, representaba el atavío zoomórfico del sol, siendo este a la vez, la principal deidad de dicho pueblo. La tuna representaba el corazón del hombre, de cuyo líquido se alimentaba el astro rey para su diario recorrido de oriente a poniente, para combatir a la noche y retornar victorioso. Esta analogía daba lugar a colocar en un sitio principal la representación del ave, ya que representaba al sol en la caza de estrellas a través del sacrificio. Luego de la aparición de la serpiente en las representaciones del escudo de finales del siglo XVI, el mito fue retomado con fines evangelizadores por los conquistadores españoles. Dada la relación de la serpiente con las fuerzas del mal, hecha por la tradición narrativa europea, el representarla como la criatura que es devorada por la deidad suprema, invitaba a dar como significado al escudo el triunfo del bien sobre el mal. Esta ave también tenía un fuerte vinculado iconográfico con la virtud y el poder del Estado. El significado original de los símbolos era distinto en numerosos aspectos. El águila era una representación del dios Sol, Huitzilopochtli, que era muy importante, pues los mexicas se llamaban a sí mismos el pueblo del sol. El nopal, con sus frutos, llamado Tenoctli en náhuatl, representa la isla sobre la que la ciudad de Tenochtitlán fue fundada. Para el pueblo azteca, la serpiente representaba sabiduría y tenía connotaciones relacionadas con el dios Quetzalcóatl. Entre los mexicas, esta escena con el águila devorando a la serpiente, sería considerada como impropia. La historia de la serpiente se derivó de una traducción incorrecta de la crónica mexicayotl de Hernando de Alvarado Tezozomoc. Se tradujo la frase náhuatl Huancóhuatl y Zomocayan, la serpiente silba, como la serpiente es destruida. Basado en esto, el padre Diego Durán reinterpretó la leyenda, de manera que el águila representara el bien, mientras que la serpiente representa el mal y el pecado. A pesar de su imprecisión, este significado fue adoptado puesto que correspondía con la tradición heráldica europea. Por ello, aunque esta visión no corresponde con las tradiciones precolombinas, fue utilizada los misioneros para la catequesis y la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo. El padre Durán utilizaría esta versión de la historia por primera vez en 1582 para ilustrar su Atlas de la historia de los indios de la Nueva España e Islas de Tierra Firme,
y pronto fue adoptada por otros. No sería hasta la Guerra de Independencia que se usaría como escudo de armas.